Habrá que ver si se va a convertir en ley la media sanción de diputados de la despenalización del aborto. En este caso, en el Senado se está buscando el consenso que se necesita a partir de un proyecto alternativo de 3 senadores cordobeses. Habrá que ver qué es lo que sucede al respecto. Esto se va a tratar el 8 de agosto. Va a tener este dictamen de comisión y se va a tratar en la Cámara de Senadores, en el recinto de la Cámara de Senadores de la Nación. Al respecto, esto es un tema que es muy controversial, atiende a todos los ideales. Antes de ayer la Iglesia Cordobesa emitió una carta en la que sostiene que si se sanciona la ley tendríamos una especie de dictadura de las mayorías, dice. Yo creo que en este caso la comparación de una ley con una dictadura militar por lo menos ha sido poco feliz. Este texto emitido por la Iglesia Cordobesa fue criticado por Graciela Fernández Mejide, una mujer a quien yo respeto muchísimo. Así que veremos qué es lo que sucede con esta cuestión del proyecto de ley de despenalización del aborto que se está discutiendo en la Cámara de Senadores de la Nación. Esta semana se conoció, lo decíamos, el exabrupto de Luis Delía, que llamó a fusilar a Macri en la Plaza de Mayo. Y al respecto se ligó una denuncia por parte de la ministra Patricia Bullrich por incitación a la violencia. Muchos juristas dicen que no es sedición, otros sugieren que es una fuerte contravención. Así que veremos qué es lo que sucede, porque mínimamente alguien debe hacer algo para que estos dirigentes de cualquier partido dejen de vertir estos comentarios realmente que incitan a la violencia, ¿no? Lo que pasa es que Luis Delía viene con una acumulación de denuncias y de causas que obviamente se le complica un poco la situación. Pero bueno, si lo dice uno de nosotros, vamos presos enseguida, Es decir, es automático. Bueno, la dirigencia política tiene ese paraguas protector todavía, sí, que les permite poder tener estos exabruptos. Un usuario de Twitter totalmente... no fue preso. Sí, claro, totalmente. Estuvo un par de días por amenazar al presidente. Sí, totalmente. Bueno, si esto no es pergeniar la muerte de una persona, dígame. Sí, aparte yo estaba escuchando ayer inclusive algunos medios y hablaban de que hasta dio detalles de cómo hay que hacerlo, de qué es lo que hay que hacer y demás. Sí. Digamos, totalmente innecesario. Repudiable, ¿no? Repudiable. Así venga del arco político que venga, no me importa, es la realidad. Me parece que estamos viviendo momentos complicados como para seguir echándole más leña al fuego. Respecto al decreto por el tema de las Fuerzas Armadas, la oposición quiere una sesión especial para el próximo 8 de agosto, aquí en la Cámara de Diputados de Santa Fe, con excepción del bloque de Cambiemos. Los diputados y diputadas expresaron su repudio al decreto firmado por el propio presidente. Habrá que ver cómo termina esta cuestión, ¿no? Qué es lo que sucede, porque muchos legisladores sugieren que es una verdadera locura, es volver a lo que fue esa época nefasta en la Argentina. En otros órdenes de información, esta semana el INDEC informó que una familia tipo necesita de casi 20.000 pesos para no ser pobre. Bueno, a juzgar por ello, porque yo no sé cuántas familias hoy, primero si trabajan tanto el padre como la madre, si ganan 20.000 pesos. Y en el caso de trabajar uno de los dos, llega a 20.000 pesos. Es difícil, es muy difícil porque te sube todo. Prepagas, colegio, transporte, bueno, lo que usted ya sabe. En la comisión del Senado que trata el tema del aborto, fue centro de todas las críticas el doctor Abel Albino, donde se manifestó en contra del aborto y aseguró que el preservativo no protege del SIDA, que traspasa... Bueno, mucha gente en este sentido, la verdad que, sobre todo la comunidad médica, lo ha repudiado al respecto. En el mismo sentido, en Santa Fe hubo actividad parlamentaria plena en la legislatura santafesina, donde diputados dio media sanción al proyecto de ley de juicio por jurados. Habrá que ver qué es lo que sucede, porque es un tema que también se tiene que discutir en el Senado y trajo algunos ruidos, porque se puede elegir a través de un padrón que las personas, usted que está del otro lado, siendo dueño de un comercio,
empresario, remisero, tachero, ama de casa, cualquiera fuera la actividad, si la justicia lo convoca para participar de un juicio por jurado, tiene que presentarse, y en ese caso dictaminar, decidir sobre el futuro de alguien imputado. Así que habrá que ver, porque muchos sugieren que esto transparenta de alguna manera a la justicia en Santa Fe, y otros dicen, ¿y qué pasa con el tema de los aprietes? Si el imputado sabe quién es el que lo va a juzgar, ¿qué pasa con el tema de los aprietes? Bueno, es un tema que culturalmente no estamos acostumbrados. Aquí en Argentina se practica en varias provincias de nuestro país, pero todavía hay ciertos ruidos, ciertas disidencias al respecto. Habrá que ver qué es lo que sucede. En el Senado, siempre hablando de Santa Fe, finalmente se destrabó el proyecto de ley de endeudamiento por $500 millones. Esto le va a servir al propio gobernador Miguel Lifchit para culminar con las obras en los 19 departamentos de Santa Fe. Se tiene que votar en la Cámara de Diputados, pero uno cree que va a salir porque en la Cámara de Diputados el Frente Progresista Cívico-Social tiene mayoría. Entonces no creo que eso sea un impedimento para que salga. Además, en la misma Cámara se aprobó con modificaciones la ley de narcomenudeo. ¿Y esto qué es? Donde se va a apuntar al kiosquito que usted conoce. El kiosquito que vende droga, aquel sujeto que sugiere la venta de estupefaciente. Bueno, en este caso se va a apuntar a ello. Muchos diputados dicen, ¿por qué atacamos a los chiquitos y no vamos al grande? Y otra cosa, se le va a dar facultad a la policía para investigar esos casos. Entonces lo que sugieren desde el arco opositor es, ¿no será que la policía, al tener más elementos, va a utilizarlos para seguir con esta práctica que significa el narcomenudeo en toda la Argentina? Se lo digo más fácil. ¿Sabe quién vende, lo confisca y lo saca por otro lado? Usted me entiende, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Y también obtuvo media sanción la emergencia tarifaria en el plazo de 360 días. Esto lo que quiere decir es que en Santa Fe, se tiene que votar en diputados todavía, el servicio de energía va a ser más barato, va a tener una no tanta carga impositiva, que es lo que realmente complica la hora de pagar los impuestos, y algunas organizaciones van a gozar de, en tal caso, de alguna boleta, hacerlo en 6 cuotas en el año. Así que vamos a ver qué pasa en ese sentido. En el plano político, la política que ya está, que arde, el presidente Mauricio Macri acusó al gobernador de Santa Fe, desde allí, desde Sudáfrica, al ingeniero Miguel Lifchit, de tener un doble discurso. ¿Qué es lo que dijo? Coincidimos en casi todo, cuando hablamos en privado. Sin embargo, cuando el gobernador toma los micrófonos para hablar con la opinión pública, para enfrentarse a la prensa, nada de eso pasa. Bueno, un tironcito de oreja al gobernador de Santa Fe, al ingeniero Miguel Lifchit. Veremos qué es lo que sucede. En el plano deportivo, hoy tenemos a a River ante Villa Dálmine, desde las 19 horas en Formosa por Copa Argentina. Y esto me quería referir porque ayer Unión empató ante Sportivo Belgrano en el 15 de abril 0-0. Esto de cara a lo que es la preparación de la Superliga, ¿no? Veremos qué es lo que sucede con el conjunto santafesino, el conjunto de Leonardo Carol Madelón.